Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a hablar acerca de la resurrección especial o parcial que encontramos en Apocalipsis 1:7 y en Daniel 12:2. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en un mundo de tinieblas. Gracias porque nos permite reunirnos en esta tarde para poder profundizar en tu palabra, crecer en conocimiento para así glorificar tu nombre. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con la cita que encontramos en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Y quiero decirles algo muy importante. El tema de la resurrección especial o parcial, son muchos que desconocen este tema, aún dentro de la iglesia adventista, y mientras que otros sí saben qué significa este tema. Así que para los hermanos que desconocen este tema y para los hermanos que sí lo conocen, para reforzar su conocimiento, vamos a dejar claro sobre este punto que la Biblia sí enseña de una resurrección especial o parcial, conocida en círculos adventistas. Para eso vamos a poner la plataforma. La Biblia enseña, hermanos, de dos resurrecciones totales. Una de los justos, que es la primera resurrección, y la otra de los impíos, después de los 1000 años, que es la segunda resurrección. La primera resurrección, que es la de los justos, se lleva a cabo cuando Jesús venga por segunda vez y esté en el aire. Esa es la primera resurrección total de justos, mientras que los impíos resucitan después de los 1000 años. Esa es la resurrección total de los impíos, que se lleva a cabo después de los 1000 años. Noten cómo dice Jesús en San Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente Jesús aquí habla de dos resurrecciones totales, porque se dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Noten que bien importante ese detalle, que lo vamos a usar al final de este estudio y esta exposición teológica sobre profecía apocalíptica. Noten, dos resurrecciones. La de los justos que saldrán a resurrección de vida, esta es la primera resurrección total, y la de los impíos, que es la resurrección total de impíos, pero que se lleva a cabo después de los 1000 años. O sea que Jesús aquí está hablando de dos resurrecciones separadas por un intervalo de 1000 años, aunque el texto no mencione la palabra 1000 años, pero está sobreentendido por otras referencias bíblicas que nos ayudan a entender que estas dos resurrecciones totales van a ser separadas por un intervalo de 1000 años. La Biblia enseña claramente, hermanos, que la resurrección de justos se lleva a cabo cuando Jesús venga por segunda vez y esté en las nubes del cielo, en el aire. Esta resurrección de los justos, que es la primera, se menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Ahí Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es bien importante que en estas palabras que Pablo menciona, dice que nosotros los que vivimos es una referencia a los 144,000, porque los únicos que van a estar vivos cuando Jesús venga por segunda vez y no van a gustar la muerte serán los 144,000. O sea que cuando Jesús venga por segunda vez van a haber dos grupos de justos: los justos que resucitan y los vivos que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dos clases de justos que vimos en otro estudio anterior, que están simbolizados tipológicamente por Moisés y Elías. Es claramente que a eso se refiere. Pero si tienen alguna duda, vámonos al texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea que los traerá de la sepultura. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Jesús viniera, pero los únicos que van a estar vivos cuando Jesús venga, ¿quiénes son? Los 144,000. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado, ¿quedar de qué? Esta es una referencia cuando se usa, cuando alguien queda ileso después de una catástrofe o un cataclismo. Aquí vemos de que los que van a quedar ilesos cuando caigan las plagas y no van a ser tocados por ninguna peste destructora, serán los 144,000 que quedarán ilesos. Porque dice, nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Noten que esta resurrección de los justos se lleva a cabo cuando Jesús esté en las nubes del cielo, en el aire. Muy importante ese detalle. Y Pablo dice que esta es la primera resurrección. Resucitarán primero, claramente. Los impíos tienen que resucitar después de los 1000 años. Noten lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. Lo voy a leer en la Biblia textual porque la Reina Valera 60 traduce mal este texto, añadiéndole una cláusula de la primera resurrección a los impíos en Apocalipsis 25. Una mal traducción, así que mejor la voy a leer en la Biblia textual. Noten cómo dice Apocalipsis 20, versículo 4 al 5, dice: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar, y vi también las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, y volvieron a vivir. Noten que estas almas que están en el cielo es porque volvieron a vivir. La palabra alma en el griego es suje, que se puede traducir como vida. O sea que estos que están en el cielo juzgando y que se les dio potestad de juzgar y que reinaron con Cristo 1000 años, es porque volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es correcta esa interpretación y esa traducción. Y noten cómo dice: pero los demás muertos, que son los impíos, no volvieron a vivir hasta que se fueron cumplidos 1000 años. Claramente la Biblia presenta dos resurrecciones totales. La primera de los justos cuando Jesús venga por segunda vez y esté en el aire, y la de los impíos, que es la segunda resurrección después de los 1000 años, y ellos resucitan para recibir su castigo eterno. Dos resurrecciones totales. Por eso es que Jesús dijo: cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Noten que dice todos, porque es una referencia a dos resurrecciones totales: la de los justos cuando Jesús venga por segunda vez y esté en el aire, y la de los impíos después de los 1000 años, que resucitan para recibir su castigo eterno y ser consumidos. Ahora, los impíos, pero va a haber un grupo de impíos que va a estar vivo cuando Jesús venga por segunda vez. Estos impíos mueren con el resplandor de la venida de Jesús y con la espada que sale de la boca del jinete que monta en el caballo blanco de Apocalipsis 19. Mueren esos impíos vivos cuando venga Jesús por segunda vez, porque legalmente ellos tienen que resucitar ¿cuándo? Después de los 1000 años, claramente. Porque es lógico que cuando Jesús venga por segunda vez van a haber impíos vivos que no fueron exterminados por completo por las plagas. Así que ellos van a ser muertos con el resplandor de la venida de Jesús, porque ellos tienen legalmente que resucitar ¿cuándo? Después de los 1000 años. Dos resurrecciones totales, una de los justos y una de los impíos después de los 1000 años. ¿Está claro esto? Si entendieron esto, hermanos, viene lo siguiente que es más interesante. Y quiero que nos concentremos para que no vaya a haber ninguna confusión y este tema pueda quedar claro. Pero la Biblia habla de una resurrección especial o parcial. Esta resurrección ocurre antes
de la venida de Cristo y antes de que ocurra la resurrección total de justos. Noten que estoy diciendo, la resurrección especial o parcial ocurre antes de la venida de Cristo, y en esta resurrección especial o parcial resucita un grupo selecto de justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles y se unen con los 144,000, que son los que van a estar vivos, lo insinúa Pablo, para que ambos grupos vean la venida de Cristo de principio a fin. Y en esta resurrección especial va a resucitar también un grupo selecto de impíos, que la Biblia le llama los que le traspasaron. O sea que estos impíos vivirán 3 veces y morirán 3 veces. Mire qué interesante, es claramente, los impíos de esta resurrección especial van a vivir 3 veces y morirán 3 veces. Es lógico, cuando nacieron y murieron la primera vez, vuelven a resucitar para ver la venida de Cristo por segunda vez, pero al mismo tiempo vuelven a morir para poder resucitar después de los 1000 años y ser consumidos fuera del campamento y experimentar la segunda muerte. O sea que estos impíos que resucitan en la resurrección especial, junto con los grupos selectos de justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, este grupo selecto de impíos viven 3 veces y morirán 3 veces. Ahora, es muy interesante que lo vamos a ver donde la Biblia enseña eso. La Biblia es clara sobre este punto. Noten lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 nos habla de esta resurrección especial, que muchas veces nosotros hemos usado esta cita, pero no sabemos de qué se está hablando allí. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿quiénes lo van a ver? Todo ojo. ¿Quiénes también? Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación con él, sí, amén. Noten qué interesante. Si los impíos resucitan después de los 1000 años, y Apocalipsis 1:7 está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿cómo es que estos impíos que lo traspasaron a Jesús lo van a ver en su segunda venida? Es lógico que tienen que resucitar. Lean el texto, Apocalipsis 1:7, léanlo, no me crean a mí, noten cómo dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes lo van a ver? Los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Si los impíos resucitan en la segunda resurrección total después de los 1000 años, ¿cómo es que en la segunda venida de Jesús lo van a ver los que le traspasaron? Y aquí dice: y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Para que lo vean estos impíos que lo traspasaron, tienen que resucitar para verlo. Miren qué interesante. Usted me va a decir: hermano Rafael, ¿cómo me comprueba que Apocalipsis 1:7 está hablando de la segunda venida de Jesús? Porque hay otra parte de la Biblia donde se usa el mismo modismo. Mateo 24:30, noten cómo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas nubes es una referencia para referirse a los ángeles. De tan espesa que se mira la nube blanca, se ve como que es nube, pero en realidad son ángeles que vienen escoltando a Jesús en su segunda venida, cuando Él venga con poder y grande gloria, como dice Jesucristo en San Mateo 24. O sea que Apocalipsis 1:7 está hablando de la segunda venida de Jesús.
pero dice que los que le traspasaron lo van a ver. Pero acabamos de ver anteriormente que los impíos no resucitan en la segunda venida de Jesús, sino que resucitan en la segunda resurrección después de los 1000 años. Pero ¿cómo es que lo van a ver entonces? Tienen que resucitar. No hay otra forma de interpretar este texto, porque si el texto está hablando de la segunda venida de Jesús, y si en la segunda venida de Jesús los únicos que resucitan son los hijos de Dios en la primera resurrección, ¿cómo es que este grupo que dice que los que le traspasaron lo van a ver, significa que tienen que resucitar? De lo contrario, ¿cómo lo van a ver? Vamos a ver algunas referencias bíblicas de que hablan de esta resurrección especial de impíos que lo van a ver, van a resucitar antes de la venida de Jesús, lo van a ver, resucitan para verlo, pero al mismo tiempo mueren con el resplandor de la venida de Jesús, porque ellos tienen que resucitar legalmente en la segunda resurrección después de los 1000 años. O sea que en esta resurrección especial, estos impíos solamente resucitan para verlo y vuelven a morir para volver a resucitar después de los 1000 años. Porque dice que los que le traspasaron, o sea, los que le mataron. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jesús aquí está hablándole a los fariseos, los ayes contra los fariseos hipócritas, el contexto. Noten cómo dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero os digo que desde ahora no me veréis. Noten cómo dice Jesús: hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una referencia cuando Jesús venga por segunda vez. Pero aquí Jesús le está diciendo a los fariseos: hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que digáis, ¿significa que lo tienen que ver los fariseos? Sí, porque lo contrario, si no resucitan, ¿cómo lo van a ver? Tienen que resucitar para que lo vean y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús está hablándole a los fariseos aquí. Noten cómo dice Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, noten, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero ¿a quién le está diciendo Jesús esta palabra? Al sumo sacerdote, que lo estaba forzando a que jurara. Para que este sumo sacerdote y para que los fariseos lo puedan ver, cuando Jesús venga por segunda vez, tienen que resucitar, porque los fariseos y este sumo sacerdote ya hace miles de años que están muertos. Para que lo vean y digan, bendito el que viene en nombre del Señor, y para que lo vean viniendo con poder y gloria en las nubes del cielo, como dice Apocalipsis 1:7, tienen que resucitar parcialmente y después volver a morir para resucitar en la segunda resurrección después de los 1000 años. O sea que en esta resurrección especial o parcial que menciona Apocalipsis 1:7, resucitan un grupo selecto de impíos, los que le traspasaron, solamente para ver la venida de Jesús y después volver a morir para resucitar después de los 1000 años y ser consumidos en el lago de fuego. Pero es interesante que vamos a ver bíblicamente de que en esta resurrección especial o parcial que se lleva a cabo antes de la venida de Jesús, porque según la Biblia, Apocalipsis 8, y también eso lo corrobora la sierva del Señor, de que Jesús, para venir a esta tierra en su segunda venida, se tardará 7 días en venir. Y los de la resurrección especial, que una parte son impíos, los que le traspasaron,
van a ver la venida de Jesús de principio a fin, desde cuando aparece una pequeña nubecita al porte de la palma de una mano. Es muy importante que entendamos eso. Ahora, si ya vimos claramente que en esta resurrección especial o parcial va a resucitar un grupo selecto de impíos, los que le traspasaron, para verlo cuando venga con poder y gloria, también en esta resurrección especial va a resucitar un grupo selecto de justos, pero que estos justos se van a quedar vivos esperando la resurrección total de los justos que dice Pablo. No se vayan a perder en esto que estamos estudiando, hermanos, para que puedan hacer la hilación de eventos escatológicos. ¿A dónde habla la Biblia de una resurrección especial de justos que no está incluida en la resurrección total que dice Pablo, que es la primera resurrección? ¿A dónde habla la Biblia de una resurrección especial de justos? Sencillo, vámonos a Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Noten cómo dice aquí el vidente de Patmos, que es el apóstol Juan. Oí una voz que decía en el cielo, desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo dice: sí, yo apruebo. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero noten qué interesante esta cita: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Pero ¿qué significa la expresión de aquí en adelante? Hay una bienaventuranza para estos muertos de aquí en adelante. Pero ¿por qué se usa el término o qué significa de aquí en adelante? ¿Qué significa esa expresión? Sencillo. Si nosotros vemos el contexto de esas palabras se dicen después de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, que están en los versículos 6 al 12. ¿Cuándo se empezó a proclamar los mensajes de los tres ángeles? Los adventistas conocemos bien esta profecía. El mensaje del primer ángel fue proclamado por primera vez en la década de 1843 y 1844. Fueron proclamados los mensajes del primer ángel y el segundo ángel. Estamos viviendo en la época del mensaje del tercer ángel, pero ambos deben de proclamarse porque ambos mensajes son secuenciales y acumulativos, los mensajes de los tres ángeles. Pero es interesante que la primera proclamación de los mensajes de los tres ángeles, que anunciaba la hora de su juicio, ha llegado, como lo expresa el mensaje del primer ángel en el versículo 7, se empezó a proclamar desde 1843 y 1844. Parece que aquí el apóstol y el Espíritu están diciendo, y el ángel Gabriel están diciendo, que hay una bienaventuranza para aquellos que mueren bajo la proclamación de estos mensajes, porque son bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Pero, ¿por qué son bienaventurados? Esta palabra bienaventurados en el griego es makario, dichoso. Bienaventurados, ¿pero por qué? Porque estos justos que resucitan en esta resurrección especial van a ver la venida de Jesús de principio a fin, junto con los impíos selectos que resuciten en esta resurrección especial también. Verán la venida de Jesús de principio a fin, y este grupo selecto de justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles desde 1844 hasta el último mártir que muera bajo la proclamación de estos mensajes, resucitará en esta resurrección especial para unirse con los 144,000 y así ver la venida de Jesús de principio a fin. Mientras que los de la resurrección total que dice Pablo van a ver a Jesús cuando Jesús y sus ángeles estén en el aire. Muy importante eso. Y quiero que entendamos bien este principio. En esta resurrección especial que se lleva a cabo mucho antes de que Jesús venga por segunda vez,
resucita un grupo selecto de impíos, que son los que le traspasaron, y resucita un grupo selecto de justos, que son los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, desde 1844 en adelante. Por eso es que se da una bienaventuranza y se dice, bienaventurado de aquí en adelante. De aquí significa desde el momento que se empezaron a proclamar estos mensajes de los tres ángeles, y fue desde la época de 1844. A partir del otoño de 1844 hay una bienaventuranza para los muertos que mueren en el Señor creyendo en estos mensajes, porque resucitarán en la resurrección especial y verán la venida de Jesús de principio a fin. Eso significa, hermano, de que si un adventista fiel muere creyendo en este mensaje, resucitará en la resurrección especial, no en la total, porque los que mueren en el Señor bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles son bienaventurados porque resucitan en esta resurrección especial. Por ejemplo, Elena de White resucitará en la resurrección especial para unirse con los 144,000. Es muy importante eso. O sea que los de la resurrección especial van a unirse con los 144,000, pero no formarán parte de los 144,000, porque los 144,000 es un grupo selecto de vivos que no pasarán por la muerte, mientras que sí pasarán por el tiempo de angustia de Jacob, como lo vamos a ver en este momento. Noten, vamos a hacer un repaso. En la resurrección especial resucita un grupo selecto de impíos, los que le traspasaron, y resucita un grupo selecto de justos, los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Mientras que los impíos que resucitan en esta resurrección especial solo resucitan para ver a Jesús y después morir para resucitar después de los 1000 años. Mientras que los justos que resucitan en esta resurrección especial, que son los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, esperan la resurrección total que dice Pablo, y así todos unirse con los 144,000, que son los que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Está claro este punto, hermanos? Sí. Ahora, es interesante, hermanos, que en Daniel 12:2 se usa también una bienaventuranza. Daniel 12, versículo 12. Noten qué interesante. Daniel 12:12. Bienaventurado el que esperare y llegue a 1335 días. Es bien diferente a lo que dice Apocalipsis 14:13. Porque Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurado de aquí en adelante. Mientras que aquí en Daniel dice, bienaventurado el que esperare y llegue a 1335 días. Los exponentes adventistas y los estudiosos de profecía apocalíptica hemos llegado a la conclusión de que los 1335 días comienzan o inician en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, entregó por primera vez al papado el poder temporal. Y estos 1335 días culminan en el año de 1844. O sea que los 1335 días de Daniel 12:12 terminan al final del año 1843, o ya para comenzar el año de 1844. En otras palabras, el ángel está diciendo a Daniel que el que espere y llegue hasta el fin de 1844, o al comienzo de 1844 y al final de 1843, es bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque morirá bajo la proclamación de estos mensajes y resucitará en la resurrección especial. O sea que Daniel 12:12 debe de conectarse con Apocalipsis 14:13. Daniel dice, bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Mientras que Juan dice en Apocalipsis,
bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Porque este grupo selecto que llegue hasta esta fecha, 1844, de aquí en adelante hay una bienaventuranza. ¿Por qué razón? Porque resucitarán en la resurrección especial de justos y verán la venida de Jesús de principio a fin. Muy diferente la resurrección total de justos que dice Pablo, porque ellos ya lo van a ver cuando Jesús esté en el aire. Ya en este momento, ya la resurrección especial ya habrá sucedido muchos días antes. Ahora, ¿cuándo será esta resurrección especial o parcial? Exactamente, esta resurrección especial o parcial de Apocalipsis 1:7 se lleva a cabo entre la sexta plaga y la séptima plaga, cuando esté por terminar el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, la grande, que dice Apocalipsis 7, 9 hasta el 14. Ahora, noten qué interesante lo que dice Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1 al 3. Se habla también de esta resurrección especial. Noten cómo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob? Los 144,000. Pero dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea que, ¿qué significa el levantamiento de Miguel? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué tiempo se le va a levantar Miguel? Aquí dice que cuando sea el tiempo de angustia, se va a levantar Miguel. Pero más precisamente, ¿qué es el tiempo de angustia y cuándo va a suceder? El contexto lo hallamos en Daniel 11, 40 al 45. Y el contexto es cuando el rey del norte, o sea, el papado, empiece a perseguir y a matar a muchos, como dice el versículo 44. Esta es una referencia a cuando el papado se les anda la herida de muerte y empiece a perseguir a los cristianos, terminando con un decreto de muerte para extirpar a los 144,000 que van a ser los únicos santos vivos que estarán cuando Jesús venga por segunda vez. Muy importante lo que dice Daniel 11:45. Dice: y plantará sus tiendas sobre sus palacios entre los mares y el monte glorioso. Está hablando del rey del norte, lo que hará. Y santo. Esta es una referencia cuando se les anda la herida de muerte al papado y empieza a perseguir dando un decreto de muerte. Es lo mismo que saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Esto es lo que Daniel 12:1 se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Cuando el papado empiece a destruir y matar a muchos, es una referencia al decreto de muerte que el papado dará para exterminar al final a los 144,000. Y este decreto se da entre la sexta y la séptima plaga, porque los impíos están tan furiosos al ver de que sobre ellos está cayendo las plagas y a los 144,000 no les toca ni una. Esto los llena de ira. Y en una sola noche, el rey del norte, o sea, el papado, da un decreto de muerte para exterminar a todos los hijos de Dios que estén vivos en las celdas, porque van a estar muchos en las cárceles. Y en una sola noche se da el decreto. Entonces, cuando Miguel se levanta para libertar a su pueblo, cuando se dé el decreto de muerte, que es lo mismo el tiempo de angustia de Jacob. O sea que el tiempo de angustia de Jacob, aunque comienza cuando inician las plagas, pero el clima culminará con un decreto de muerte que se da entre la sexta y la séptima plaga, porque el papado en ese periodo de tiempo ya está muy airado, está enojado, está por dar su golpe decisivo y lo hace en una sola noche. Y este decreto se da entre la sexta y séptima plaga, porque es el gran terremoto de la séptima plaga que liberta a los hijos de Dios de las cárceles
y resucitan los justos de esta resurrección especial, y también un grupo selecto de impíos que resucita en esta resurrección especial, como la acabamos de ver. Esto sucede entre la sexta y séptima plaga. Cuando sucede el levantamiento de Miguel, noten lo que dice Daniel 12:2, el contexto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Noten que no dice todos, como dice Jesús en San Juan 5:28 al 29. Aquí dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que no son todos los que van a resucitar en esta resurrección especial, sino que serán muchos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten qué interesante. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Daniel 12:2. Una resurrección especial precede a la segunda advenimiento de Cristo. ¿Y quiénes resucitan? Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Es una referencia a Apocalipsis 14:13. Se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo, los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios, serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de las promesas divinas y triunfo de la verdad. O sea que Daniel 12:2 debe de conectarse con Apocalipsis 1:7, porque están hablando de esta resurrección especial. Y vamos a ver de que la resurrección especial o parcial de justos que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel y los impíos, que son los que le traspasaron, esta resurrección se lleva a cabo entre la sexta y séptima plaga, porque es el terremoto que hace que estas celdas de los 144,000 se abran y ellos salgan, y es este mismo terremoto que hace que liberte a los hijos de Dios de las tumbas en esta resurrección especial. Noten qué interesante. Conflicto de los siglos, página 619. Elena de White lo amplía más este punto. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezarán en varios países un movimiento simultáneo. Inclusive el tema de este capítulo del conflicto de los siglos se llama la liberación del pueblo de Dios. Es una referencia a Daniel 12:1 al 3. Y se lo repito: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio, la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados en escondrijos, en bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos. Esto es lo que va a hacer el rey del norte al final: destruir y matar a muchos. Se disponen a prender la obra de muerte. Entonces, a la hora de supremo apuro, es cuando Dios de Israel intervendrá para librar a los escogidos. Es una referencia a Daniel 12:1 al 3. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra la Pascua, alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra y granizo. Una referencia a Isaías 30, versículos 29 y 30. Y noten cómo sigue diciendo ahí el mismo capítulo: esa misma voz sacude los cielos de la tierra, sigue un gran terremoto. Pregunta, hermano, ¿qué referencia es esta? Es una referencia a la séptima plaga de Apocalipsis 16, 17 y 18.
cual no fue jamás desde que hubo hombre en esta tierra, ni lo habrá. El firmamento parece abrirse, cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se aparecen por todos lados. Se oye un estruendo como el de cercano tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, con voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las alas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden las cordilleras, desaparecen las islas habitadas. Esto es una referencia a lo que va a suceder en la séptima plaga. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Esto es lo que produce el gran terremoto. Va a producir un gran tsunami. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor, de su ira. Versículo 19 de Apocalipsis 16. Pedrisco grande, cada piedra como el peso de un talento. Versículo 21 de Apocalipsis 16. Hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra serán arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. ¿Pero qué es lo que produce esto? Un terremoto que precede a la venida de Jesús. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Miguel se levanta a libertar su pueblo de las garras del rey del norte, que se levanta para destruir y matar a muchos. Aquí vemos que da el decreto de muerte en una sola noche, y Dios liberta a su pueblo a través de un gran terremoto que produce un gran tsunami y que devasta todo este planeta Tierra. Ese terremoto abre las cárceles de los 144,000 que están presos por el testimonio de Jesús y por la palabra. En ese momento sucede la resurrección especial y parcial. Noten cómo dice la siguiente cita del Conflicto de los Siglos, página 621, párrafo 1. Los sepulcros se abren. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. ¿Quiénes son estos? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley, los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Los impíos ven a Jesús, pero solamente para verlo y ver cómo Dios premia a sus hijos, ver la recompensa de los fieles y obedientes. Al mismo tiempo, estos impíos vuelven a morir porque tienen que resucitar después de los 1000 años, mientras que los justos, los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, resucitan para ver la venida de Jesús de principio a fin y esperan, van a estar viendo cuando suceda la resurrección total de los justos, que dice Pablo. Imagínense qué espectáculo de esta resurrección especial de justos. Tendrán el privilegio de ver la venida de Jesús de principio a fin y al mismo tiempo ver el gran espectáculo cuando Jesús venga con poder y gloria y diga a los que están en los sepulcros: levántense y resuciten todos los justos de todas las generaciones, de todas las edades. O sea que los de la resurrección especial tendrán ese privilegio que nadie lo tendrá en la historia, de poder ver la venida de Jesús de principio a fin, mientras que los impíos van a presenciar este gran evento porque tendrán que ver cómo Dios premia a sus hijos y cómo son recompensados sus hijos fieles, y vuelven a morir para volver a
resucitar después de los 1000 años los impíos. O sea que estos impíos, como dije al principio, vivieron 3 veces y van a morir 3 veces. La última muerte va a ser cuando sean aniquilados y sean consumidos con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20, versículo 9. Los impíos estos impíos de la resurrección especial solo resucitan para ver a Jesús, pero vuelven a morir para ser consumidos después de los 1000 años, porque es donde tienen que resucitar. Apocalipsis 20, versículo 8 y 9 dice: y saldrán para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la segunda muerte, donde estos impíos que resucitan en la resurrección especial, que Juan le llama a los que les traspasaron, solamente resucitan para ver el pacto que Dios ha hecho con sus hijos. Aquí dice la cita de Elena de Guayo. Dice que son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Solo ven este gran evento, mueren con el resplandor de la venida de Jesús y para volver a resucitar después de los 1000 años y sufrir la segunda muerte. Pero claramente, hermanos, como hemos visto, la Biblia habla de una resurrección especial o parcial que se va a llevar a cabo mucho antes de que suceda la resurrección total que dice Pablo. En esta resurrección, como vimos, resucitará un grupo selecto de justos, que son los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles desde 1844 en adelante, y este grupo de impíos, que son los que le traspasaron, que son los que, aquí dice, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo. Ahí estarán Anás, Caifás, Herodes, Pilato y los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios, que Dios los va a seleccionar. Resucitan solamente para ver este gran evento y poder morir otra vez para resucitar en la segunda resurrección y morir en la segunda muerte y ser aniquilados por completo. Claramente, hermanos, los eventos cronológicos siguen un orden interesante. Noten qué interesante. En el tiempo de angustia de Jacob, que es la gran tribulación, Dios, Jesucristo, que es Miguel, se levanta para libertar a su pueblo. ¿De quién? De la garra del norte, que da un decreto de muerte a medianoche. Y el decreto de muerte es para los 144,000. Después sucede un gran terremoto, que ese terremoto es de la séptima plaga. Ese terremoto liberta a los hijos de Dios de las cárceles, que son los 144,000. Y ese mismo terremoto hace que suceda esta resurrección especial de justos que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles y un grupo selecto de impíos que son los que le traspasaron. Claramente, hermanos, la Biblia expresa eso. No hay lugar a duda que la Biblia deja bien en claro que va a haber una resurrección especial y parcial, como lo enseña Apocalipsis 1:7 y Daniel 12:2. Yo creo, hermanos, que no hay ninguna duda. Este tema está bien explicado con base bíblica y con base del espíritu de profecía. Hermanos, espero que este estudio haya sido de una bendición y podamos nosotros crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar y agradecerle a nuestro Padre Celestial porque nos permitió estudiar este precioso tema que tiene que ver con verdad presente y que miles de adventistas lo desconocen. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que perseveremos. Y si morimos en este mensaje, podremos formar parte de la resurrección especial de justos. Pero si estamos vivos, formaremos parte de los 144,000. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en este estudio y nos hemos dado cuenta que va a haber una resurrección especial o parcial antes de tu venida, donde resucitará un grupo selecto de justos que murieron por la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles y un grupo selecto de impíos que son los que le traspasaron. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Te agradecemos porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.